Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Karen y hoy vamos a aprender a hacer shampoo seco casero. Si tú quieres ver más ideas como esta, apóyame dándole un like a este video y si es la primera vez que estás por aquí, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Hoy quiero darle un saludo muy especial a Fernanda López y Marilyn González. El shampoo seco ha cogido más y más popularidad en los últimos años y es que tiene muchísimos beneficios. Estos son los 10 beneficios de utilizar shampoo en seco. Primero, utilizar menos shampoo significa tener un cabello más saludable. El cabello generalmente produce sus propios aceites y nutrientes que estamos eliminando cada vez que utilizamos shampoo. Es cierto que utilizar shampoo va a eliminar toda la suciedad del cabello, pero también va a eliminar estos aceites de los que estoy hablando, haciendo obviamente que el cabello se dañe y se debilite más. Por eso los expertos nos recomiendan lavarnos el cabello de 1 a 2 veces por semana, lo que me lleva al beneficio número 2. El shampoo seco ayuda a regular la producción de aceite, es decir que es buenísimo para todas las personas que tienden a tener un cabello muy graso. Tu cabello es muy graso y tiendes a lavarte el cabello más de 3 o 4 veces por semana, este producto es para ti. Tercero, utilizar shampoo seco nos va a guardar muchísimo tiempo, especialmente en esos días súper agitados donde no tenemos el tiempo de lavarnos el cabello. Esto es ideal. El shampoo seco también ayuda a darle volumen al cabello. Este shampoo que vamos a hacer también le va a brindar nutrientes a nuestro cabello. No solamente va a darle la apariencia al cabello de estar más limpio, sino también vamos a colocarle ingredientes que son buenos y tienen beneficios para nuestro cabello. Los expertos dicen que el shampoo seco ayuda a prevenir las canas prematuras, también nos ayuda a disminuir el daño por el calor que le pongamos al cabello. ¿Por qué? Porque si utilizamos shampoo seco no vamos a tener que lavarnos tan seguido el cabello, lo que va a hacer que nuestro alisado, nuestro secado dure más tiempo, haciendo entonces que expongamos menos veces el cabello al calor. Ya no vamos a necesitar usar plancha y secador tan seguido porque vamos a disminuir el lavado gracias al shampoo seco. También lo podemos llevar a todos sitios si queremos viajar, especialmente en los aviones donde no podemos llevar gran cantidad de líquido. El shampoo seco pasa sin ningún problema. Este producto es ideal si tu cabello se ensucia mucho por el sudor. Si tú eres una persona muy activa que hace mucho ejercicio o muchas actividades, el shampoo seco es para ti. Y finalmente es buenísimo para las personas que tienen el cabello tinturado, porque obviamente vas a tener que lavar menos seguido tu cabello, haciendo que el color o el tinte dure por más tiempo. Si tú quieres profundizar esta información y quieres saber un poquito más acerca del shampoo seco, en la descripción de este video te dejo el artículo que escribí acerca del shampoo seco. Y ya que sabemos cuáles son los beneficios, aquí están los ingredientes de nuestro shampoo seco casero. Media copa de maicena, una cucharada de bicarbonato de sodio y una cucharada de cocoa en polvo. Adicional a esto pueden agregarle 4 gotitas de aceite esencial de lavanda. También vamos a necesitar un recipiente para almacenar nuestro shampoo. Si tu cabello es rubio, no utilices cocoa en polvo. Y si tu cabello tiene tonos rojizos, reemplaza la cocoa por canela. La preparación es muy fácil, es básicamente mezclar todos los ingredientes. Entonces agregamos la maicena, el bicarbonato de sodio y en este caso, como mi cabello es oscuro, estoy utilizando cocoa. Adicional, yo le agrego unas 4 gotitas de lavanda porque primero le da un olor de limpieza súper rico y aparte tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. Una vez agregados todos los ingredientes, vamos a revolverlos muy bien. Esto puede tardar más o menos unos 5 minutos hasta que las partículas de cocoa hayan desaparecido por completo. Cuando la mezcla esté completamente homogénea, pasamos nuestro shampoo a nuestro recipiente. La aplicación es muy sencilla. Lo primero que hacemos es desenredar completamente el cabello y vamos a aplicar nuestro shampoo seco en la raíz. Aplicamos una pequeña cantidad y con la mano lo esparcimos un poquito. Y vamos a empezar a tomar pedacitos de cabello pequeño y aplicarlo en la raíz. Se puede aplicar de forma directa, pero a mí se me facilita más utilizar una brocha.
Vamos a esperar de 5 a 10 minutos. Tomamos un cepillo de cerdas delgaditas y vamos a empezar a peinar el cabello de arriba hacia abajo. Esto nos va a ayudar a esparcir por completo el shampoo a lo largo no solo de la raíz, sino de todo el cabello. Y listo, así de fácil queda nuestro shampoo en seco y así de fácil es aplicarlo. Y hasta acá llegó el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si fue así, apóyame dándole un like a este video, y si tú crees que a alguien le sirve este video, por favor compárteselo. Déjame saber en los comentarios si has probado algún otro shampoo seco casero, y si lo has hecho, déjame saber qué ingredientes has utilizado. Y si tú eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas a este canal dándole click aquí a mi fotografía, y sígueme en mis redes que las encuentras aquí abajito. A todos ustedes muchísimas gracias por acompañarme con un video más. Yo los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye.